Pues repito, buenos días y muy bienvenidos. La verdad es que vivimos en un mundo amplio y en un mundo global que habla tantas lenguas diferentes de tantos lugares recónditos. Vivimos en un crisol de culturas tan rico y tan amplio que el Evangelio necesita encontrar las formas, las maneras de poder ser expresado y poder alcanzar a toda criatura tal como se nos ha pedido. Y de las naciones, anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Y la verdad es que es un gran desafío porque muchas veces, más allá de nuestro entorno, uno se hace la pregunta de cómo puedo conectar con otras personas que provienen de otros contextos, de otras culturas diferentes. Los que me conocéis, Tom es buen amigo, me conoce hace tiempo, y quizá los que habéis tenido ocasión de pasar por casa algún día, pues os habréis dado cuenta de que me gusta mucho la música. Hay muchas cosas que me gustan, pero en particular la música me encanta. Y la verdad es que tengo una enorme colección de CDs, porque me gusta mucho la música, y especialmente tengo una debilidad con la música tradicional, con la música folk de las distintas culturas. Me encanta el poder escuchar sonidos tan diferentes y que provienen de tantos rincones remotos, sin aparente conexión, y que sin embargo uno puede meter esto en una coctelera musical y los resultados a veces son increíblemente sorprendentes. Tengo en casa música tradicional de Escandinavia, música que hacían los vikingos antiguamente, música celta, me encanta Liam O'Flynn, música tradicional sefardí, tengo música tradicional de la India, música folclórica incluso de Castilla y León, música tradicional, madrigales y cosas por el estilo, nuevo mester de juglaría. Me encanta el folk británico, Kevin, Tom, me encantan grupos como Pentangle, grupos así de los años 70 y algunos más recientes que recopilaron la música tradicional antigua y que nos la presentan en nuestro tiempo. Y la verdad es que es maravilloso ver cómo cada cultura puede expresar sus experiencias y comunicarse a través de la música. Como digo, me sorprende que hay una enorme variedad de sonidos, instrumentos increíbles que nunca hubieses imaginado que están ahí, y que están, y no solo están, sino que suenan. Hay algunas flautas que ves por ahí hechas con huesos de animales que dices, pero ¿es posible que esto suene? Pues suena, no solamente suena o sonaron en el pasado, sino que siguen sonando. Hay gente, músicos que son expertos en soplar y hacer sonar esos instrumentos y hacer armonías y hacer melodías con ellos. Así que hay una enorme variedad de sonidos, hay una enorme variedad de instrumentos y de estilos en todas las culturas del mundo. Y entre todas esas músicas, entre todas esas expresiones culturales, hay un denominador común: la propia música, la melodía, la armonía. Es algo común en todas las músicas, por muy diversas que sean, por muy dispersas que métricamente o en conceptos musicales puedan ser, el denominador común es la melodía, la armonía, la música en sí misma. Por suerte, no existe un patrón determinado de qué es música y qué no lo es. Incluso el reggaetón, man que me pese, aunque no puedo admitirlo ni tolerarlo de ninguna manera, el reggaetón es música también. Si algún día quieres castigarme por alguna razón, ponme reggaetón durante unas cuantas horas, y cuando empiece a sangrarme los oídos, pues te pido misericordia y que me pongas otra cosa. A nadie se le ocurriría interrumpir a una banda, a un grupo de percusionistas en una batucada callejera para decirles, un momento, por favor, dejen de tocar, esto no es música. Esto no es música. Juan Sebastián Bach es música. Mozart es música. Brahms es música. Pero la batucada no es música. A nadie se le ocurriría hacer una cosa así. Porque la verdad es que un elemento de percusión, un tambor o una batucada, pues por supuesto que también es música. Pues así como la música es un lenguaje universal que une a toda la humanidad en su multiculturalidad,
La epístola de Pablo a los Gálatas nos muestra cómo el Evangelio es el lenguaje del cielo que encuentra su vía de expresión en la riqueza cultural del mundo. Así que te voy a pedir, por favor, que leamos juntos el texto bíblico en el que nos vamos a centrar. Recuerda que estamos haciendo un estudio de la epístola de Pablo a los Gálatas y estamos enfocándonos especialmente en lo que es la gracia de Dios. Así que vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, vamos a leerlo. Y dice así, si tienes una Biblia, en formato papel, si eres un romántico como yo, si no, pues en formato electrónico vale también. Y dice así, la Reina Valera del 60. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén, pues ese es el texto bíblico que nos ocupa en esta mañana. Bueno, el apóstol Pablo narra en este pasaje el choque cultural, el choque frontal que existía entre dos culturas de contextos tan dispares. En aquel tiempo estamos hablando del primer siglo, cuando el Evangelio estaba empezando a expandirse por todos los rincones de la tierra. Nos cuenta el libro de Hechos que Pablo había ido a las regiones centrales de lo que era Asia Menor y concretamente se había establecido en Antioquía, en el norte, en lo que actualmente es Siria, para predicar el Evangelio y establecer una congregación de gentiles, es decir, de gente que no eran judíos. Así que aquí encontramos dos culturas chocando frente a frente una con otra, como si fuera el choque de dos trenes. Por una parte judíos y por otra parte gentiles. La tradición religiosa de los judíos versus la novedad reveladora que se estaba viviendo y se estaba desarrollando y desatando en el mundo gentil. La tradición religiosa judía y por otra parte el mundo gentil. Era un choque cultural fuerte. De un lado, los judíos conversos acostumbrados a su hermetismo cultural, social, político y religioso, y del otro lado, los gentiles conversos. Cuando decimos gentiles, para alguien que no sepa de qué estamos hablando o de qué habla la Biblia cuando menciona gentiles, se está refiriendo a extranjeros, es decir, en otras palabras, los que no eran judíos, los que no eran hebreos. Esos eran los gentiles, es decir, el resto del mundo, por así decirlo. Así que, de un lado los judíos, con su hermetismo, como hemos dicho, social, político y religioso, y por otro lado los gentiles conversos acostumbrados a una cultura pagana, a su paganismo y a su influencia cultural macedonia bajo el poder político y militar de Roma. Así que encontramos también más detalles de este conflicto. Dejo que tomes nota de ello, no lo vamos a leer porque es un texto un poco largo, pero este episodio que estamos estudiando en Gálatas viene muy bien descrito con muchos detalles en Hechos capítulo 15 versículos 2 al 29. Anótatelo, no lo vamos a leer, pero quizás sería bueno luego en los grupos Hangouts que también lo podáis leer los líderes. Así que toma nota, Hechos 15 versículos 2 al 29.
Y ahí nos explica con más detalle qué era lo que ocurrió. Déjame contarte básicamente qué es lo que estaba sucediendo en ese episodio que nos narran. Básicamente lo que sucedió es que algunos judíos conversos, es decir, judíos que habían abrazado la fe cristiana, algunos de ellos, algunos eruditos creen que posiblemente venían de la secta de los fariseos. El judaísmo estaba dividido, había dos sectas principales, los fariseos y los saduceos. No vamos a explicar mucho acerca de cada uno de ellos, pero básicamente los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían que había vida después de la muerte, y los saduceos, sin embargo, no lo creían. Entonces es posible que algunos fariseos conversos llegaron hasta Antioquía e intentaron someter a los creyentes griegos de Antioquía a las costumbres religiosas judías, obligándoles a circuncidarse. Ahora, ¿qué es la circuncisión y qué representa la circuncisión? Bueno, pues básicamente eso lo vemos en Génesis capítulo 17, versos 9 al 11 y 14, que vamos a leer ahora. Pero déjame decirte que la circuncisión es entendida hasta el día de hoy en el judaísmo como una señal física, como una señal externa del pacto de Dios con los hombres, de su pueblo, con Dios. Dice así, Génesis capítulo 17, versos 9 al 11 y 14, creo que lo vais a ver en vuestras pantallas. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Perdón. Con el sonido. Claro. Perdonad un segundo, me quito el micrófono. Hay interferencia. Gracias. Soy experto en ya me ocurrió hace no mucho problemas con interferencia. Espero que ahora me estéis oyendo mejor. ¿Sí se me oye mejor? ¿Sí? Vale. Pues Génesis capítulo 17, versos 9 al 11 y 14, dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Hasta el día de hoy es una tradición entre los judíos que los niños recién nacidos en familias judías, al octavo día son circuncidados. Ahora bien, el gran problema que estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia en Antioquía no era la circuncisión en sí misma. El problema no era la cuestión propiamente de lo que es el hecho en sí de la circuncisión, sino el problema era que aquellos judíos conversos, estaban enseñando a los nuevos cristianos en Antioquía que era indispensable circuncidarse para ser salvo. Eso dice en Hechos capítulo 15. Así que en otras palabras les estaban enseñando algo que era manifiestamente incorrecto. Les estaban diciendo, no, en otras palabras, no importa cómo de fervorosa sea tu fe en Jesucristo, si no te has circuncidado, de nada sirve tu fe. Esto ocasionó una enorme discusión entre Pablo, Bernabé y aquellos posibles fariseos que estaban en aquel tiempo en Antioquía. Así que se tomó una decisión pues muy sabia. Se decidió enviar una comisión mixta a la iglesia de Jerusalén para tener una entrevista con los discípulos de Jesús, de los que habían caminado directamente con Cristo, Pedro, Juan, Santiago, para charlar con ellos, exponerles este problema y tratar de buscar una solución a este conflicto. Pablo era un gran conocedor de este conflicto, de este tremendo prejuicio que había por parte de los judíos hacia el mundo gentil. Déjame decírtelo con toda la crudeza. Los judíos odiaban a los gentiles. Los gentiles era un pueblo despreciable para los judíos. Estaba mal visto hablar con ellos, estaba mal visto relacionarse con aquellos que no eran judíos. Esa era la realidad. Así que